Somos Mupec, crece con nosotros. 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 Ok, perfecto. Pues buenas tardes a todos los que ya están conectados con Bupec para esta charla y pues buenas tardes también a aquellos que verán seguramente después esta, esta charla que está pensada en informar, en educar, pero sobre todo en brindar herramientas que nos ayuden para la vida diaria. Y pues bueno, me presento con ustedes. Yo soy la psicóloga Mariela Méndez Rojas, terapeuta humanista con experiencia en el trabajo clínico, en el trabajo de atención con diversas situaciones emocionales, como hoy vamos a hablar de esto que es la ansiedad. Y pues bueno, para ir introduciendo un poco en el tema, ya que más adelante también se dará pues una apertura a dudas, a comentarios que ustedes nos quieran ir proporcionando, vamos a empezar a entender qué es la ansiedad para llegar a este manejo. Generalmente hoy en día, pues sobre todo con este tema de la pandemia, nos damos cuenta que la ansiedad es algo que prevalece socialmente y mucho se habla de ella, ¿no? Es decir, incluso a veces ocupamos palabras ya muy familiares como decir, bueno, es que me siento ansioso, me siento ansiosa, o es que eres ansioso, ¿no? Ya ponemos esta connotación de también ser o estar. Y bueno, vamos a ver a qué se refiere esto, porque cuando escuchamos la palabra ansiedad, muchas veces nos imaginamos como algo negativo,
algo malo, algo que pues nadie quiere sentir, por ejemplo, ¿no? Yo me he encontrado en la experiencia clínica a veces con personas que me dicen, bueno, es que sentir ansiedad es malo. Entonces, vamos a entender primero a qué se refiere esta parte de la ansiedad. Bien, la ansiedad vamos a ver que es una respuesta adaptativa. Ahorita lo vamos a comentar. Puede ser una respuesta adaptativa, pero también puede ser una respuesta emocional patológica, ¿sí? Digamos que una es sana y otra es insana. ¿En qué puede influir que una sea sana y otra sea insana? Ahorita vamos a ir viendo los factores. Pero antes de hablarte de estas dos partes, quisiera empezarles a compartir un poco acerca de cuáles son los orígenes de la ansiedad, cuáles son los factores que la pueden desencadenar. Les decía que especialmente ahora con pandemia, hay muchas, no solo personas adultas, sino también adolescentes, niños que han experimentado pues este estado que es la ansiedad, que es esta respuesta, les decía. Y pues obviamente empiezan a sentir una serie de síntomas, un cuadro de respuestas fisiológicas, emocionales y de pensamiento que les genera malestar. Entonces, esta es en la parte, digamos, no sana o desadaptativa que tiene la ansiedad. ¿Y cuáles son algunos de estos factores? Bueno, pues vamos a ver que la ansiedad tiene un origen biológico, es decir, esta ansiedad puede estar provocada por factores genéticos. Es decir, yo puedo sufrir o puedo vivir ataques de ansiedad o un cuadro de ansiedad porque tengo familia, tengo genes de familia que hayan desarrollado también ansiedad. Esto puede ser los padres, puede ser algún abuelo, algún otro familiar cercano que haya tenido ansiedad y entonces pues obviamente va un componente genético en donde yo también soy vulnerable a desarrollar ansiedad. ¿Sale? Soy vulnerable o puede ser un factor, más no quiere decir que necesariamente lo voy a desarrollar, solo es un factor, ¿de acuerdo? Muy bien, dentro de los factores psicológicos tiene que ver con el tipo de personalidad, ajá, es decir, hay personalidades un poco más aprensivas que otras, hay personalidades más controladoras que otras, ¿sale? Y este factor psicológico tiene que ver con cómo procesamos cada persona la información de forma diferente. Pongamos un ejemplo, se me ocurre ahorita, ¿no? Ante la pandemia. Hay gente que la agotó la pandemia, la agotó el encierro, ¿no? Yo creo que a más de uno nos pasó eso, pero hay gente que pudo desarrollar cierta capacidad resiliente de sobreponerse a esto y sobrellevarlo. Y hay algunas otras personas que su respuesta de pensamiento y emocional fue diferente y les costó un poco más sobrellevar esta parte de la pandemia. Entonces, a eso nos referimos con un factor psicológico, que cada persona tiene una forma muy particular de responder ante un factor estresor o un problema. Y entonces, pues, este factor psicológico también hace que la persona pueda estar un poco más predispuesta a desarrollar ansiedad. Y otro factor más que tiene que ver con el ambiental, es decir, todas las personas estamos en contacto en todo momento con factores del exterior, ¿sale? El trabajo, la escuela, el tráfico, la pandemia, los contagios, las noticias, los problemas familiares, los problemas de pareja, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de los factores ambientales. Y si estos factores ambientales son estresores, son demandantes, también hay una posibilidad de que yo pueda desarrollar ansiedad, ¿sale? ¿Por qué? Porque el cerebro percibe tantas amenazas en el entorno,
¿no? Que se pone en un estado de alerta, ¿sale? Entonces son los 3 factores que vamos a tomar en cuenta para ver cómo se puede desarrollar la ansiedad patológica, que la vamos a ver más adelante. Bien, ahora, ¿qué vamos a entender por ansiedad? Yo te decía que pienses en esta palabra y más de uno automáticamente decimos, no, pues no quiero sentirla, es que es algo malo, es que es algo que es desagradable. Pero realmente la ansiedad es una reacción de nuestro organismo que se manifiesta a nivel físico y mental, ¿sí? Es una respuesta de nuestro organismo. Ya hablamos de todos estos factores sociales o ambientales. Entonces, nosotros como personas vamos a responder de una forma muy particular a estos factores que tal vez nos estén demandando o estresando. Entonces, la ansiedad tiene una base que ahorita la vamos a ver, una base de una emoción muy, muy importante y muy primaria, es decir, es de las emociones que ha salvaguardado pues a la humanidad a través de la historia, que es el miedo, ¿sale? La base de la ansiedad es el miedo, ¿sí? Haz de cuenta que son como, vamos a decirlo así, como amigas o como muy cercanas, ¿sale? Porque siempre la ansiedad y el miedo van de la mano. Entonces, la ansiedad tiene realmente una función primaria, que les decía, que es como un mecanismo de supervivencia, ¿sí? En la prehistoria, digámoslo así, cuando las personas cazaban mamuts y tenían que cazar para alimentarse y sobrevivir, pues esta era una de las emociones o uno de los estados que prevalecía. ¿Sale? Tanto el miedo, les decía que la base de la ansiedad es el miedo, como la ansiedad es una respuesta ante la sobrevivencia. Y de esta forma, si nosotros nos quitáramos la ansiedad, porque hay mucha gente que dice, quítame la ansiedad, es que ¿cómo me deshago de ella? Bueno, pues si nosotros nos deshiciéramos de la ansiedad, simplemente nos quitaríamos un mecanismo de supervivencia, de salvaguardar nuestra vida. Entonces, desde ahí hay que entender que realmente la ansiedad no es algo negativo, sino solo es un mecanismo que nos protege. Y además que también nos predispone a la lucha o huida cuando ve un peligro. Imagínate tú cuando vas caminando, no sé, en una calle, vas caminando en una calle a las 10, 11 de la noche, es una calle oscura, realmente hay muy poca luz, a lo mejor vienes saliendo del trabajo. ¿Y qué va a pasar? Puede ser que te sientas tan vigilante, tan ansioso, que estés muy alerta de que si alguien te puede asaltar o alguien te puede robar o alguien te puede hacer algo, ¿sale? Porque esa ansiedad es protectora. Lo que sucede es que te pone en alerta ante una situación de peligro. Por eso entendemos que la ansiedad tiene una parte muy, muy saludable y que si nosotros como personas quitáramos esa parte saludable de la ansiedad, correríamos mucho riesgo. Y además no es posible. Muy bien, entonces vamos a entender que la ansiedad tiene una función adaptativa, es decir, me va a ayudar a adaptarme al ambiente para salvaguardar mi vida, que es lo que estamos comentando en este momento. Entonces, experimentar ansiedad nos permite reaccionar de manera adaptativa en situaciones en donde está comprometida nuestra integridad. ¿Sale? Por ejemplo, un temblor, la pandemia, un accidente, ¿no? Entonces, te estoy poniendo como ejemplos que salen fuera de lo cotidiano, digámoslo así, bueno, a excepción de la pandemia, pero también dentro de la vida diaria, por ejemplo, a lo mejor una pelea, un trabajo que tengo que entregar a tiempo. Entonces, la ansiedad me hace reaccionar, ¿sale? No me hace estar en estado pasivo, me hace reaccionar para dar una respuesta. Y también es responsable de prepararnos ante el peligro, ¿sale? Vamos a ver más adelante como tres formas en que se procesa la ansiedad, pero una de ellas es que nuestro cerebro detecta un peligro y cuando el cerebro detecta ese foquito rojo de peligro, la ansiedad entra en acción para poder accionar y para poder cuidarnos.
También podemos considerar adaptativa a la ansiedad, ya que nos activa y te decía, nos permite reaccionar no solo ante peligros extraordinarios, como lo que decía de los accidentes y demás, sino también ante pues peligros de la vida diaria, ¿no? A lo mejor como en un semáforo, cuando voy manejando, ¿no? Entonces me mantiene en alerta. Muy bien, te decía que la base de la ansiedad es el miedo, ¿sale? Vamos a entender, ya entendimos que la ansiedad es una respuesta del organismo y el miedo es una emoción, que no es lo mismo, ¿sale? Es una emoción primaria que te decía que existió a través de la prehistoria y recordemos que las emociones son muchas veces pasajeras, ¿sí? Pueden durar a veces incluso minutos, hasta segundos, pero ¿qué pasa cuando la ansiedad, perdón, cuando el miedo se combina con esta ansiedad que te decía que al final es su base? Pues que el miedo también nos protege de los peligros y nos mantiene vigilantes, nos mantiene pues sí, vigilantes de cualquier peligro y ese miedo nos activa en nuestro cerebro para que nosotros podamos responder a una amenaza del ambiente. Entonces vamos a encontrar que siempre dentro de la ansiedad, cuando la gente experimenta ansiedad, muchas veces lo que quiere decir es que tiene miedos, ¿no? Por ejemplo, gente que manifestó ansiedad por pandemia, pues realmente lo que tenía es miedo al contagio, miedo a que falleciera alguno de sus familiares, o miedo porque falleció alguno de sus familiares y a que fallecieran más, por ejemplo. Cuando la gente nos dice es que yo tengo ansiedad ante las alturas, es porque realmente hay un miedo hacia las alturas. Cuando la gente te dice yo tengo, me da ansiedad cuando pienso que me va a dar ansiedad, es porque hay un miedo, ¿no? Anticipatorio a que pueda tener algún síntoma de la ansiedad, ¿sale? Entonces vamos a encontrar que siempre su origen de esta ansiedad es el miedo. Ahora, te decía que hay tres formas en que se puede manifestar estos mecanismos de la ansiedad, ¿sí? El primero es desde el pensamiento, ¿sí? Recordemos que nosotros somos seres, pues seres pensantes, seres inteligentes, ¿no? Entonces, la primera es, como te decía que es un mecanismo tan primitivo, la respuesta emocional de la ansiedad es un mecanismo tan primitivo, es desde que nosotros nos damos cuenta que hay una amenaza, todo nuestro organismo se pone en alerta, no solo nuestro pensamiento, ¿sí? Por eso mucha gente que siente ansiedad patológica manifiesta, por ejemplo, opresión en el pecho, temblores, sudoración, dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque la manifestación no solo es a nivel pensamiento, no solo pienso me da miedo contagiarme, sino también mi cuerpo empieza a tener esas manifestaciones de estos mensajes que mi cerebro está captando de peligro. Entonces, hay tres manifestaciones. La primera que es el pensamiento, donde evalúa las amenazas. El segundo es la respuesta a la amenaza, es decir, ya cómo respondo ante esta amenaza. Bueno, empiezo a aislarme o me empiezan a sudar las manos, me empieza a faltar la respiración, ¿sale? Ya hay como una somatización, como se le dice, o una respuesta en el cuerpo. Y el tercero, que es el mecanismo de huida, ¿sí? Es como un mecanismo, una triada que conforma un solo mecanismo, digámoslo así. Pensamiento, detecto la amenaza, hago una respuesta y entonces quiero huir. Sería algo absurdo decir que después de detectar una amenaza me quiero quedar, ¿sí? Entonces, por eso, gente que puede sufrir algún trastorno de ansiedad tiene esta sensación de encierro y que a veces quieren huir o quieren salir corriendo, ¿sale? Entonces, de estas tres formas se manifiesta. Ahora, cuando ya te hablé de esta parte adaptativa, ya dijimos que la ansiedad es una respuesta natural del organismo
que detecta los peligros del ambiente y entonces el organismo manda una respuesta y nos ayuda a salvaguardar nuestra vida. Pero cuando la ansiedad se convierte en patológica, ¿sí? Cuando ya deja de ser saludable y empieza a afectarnos a nivel físico, emocional e incluso social, ¿sí? La ansiedad se convierte en desadaptativa, ¿sí? Vamos a llamarle de esta forma. Cuando la respuesta de lucha-huida, de estos mecanismos que te hablaba, cuando detecto la amenaza, no nos va a permitir gestionar de manera eficaz nuestras respuestas o nuestras emociones, ¿sí? Es decir, empiezo a tener ansiedad ante cosas de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el salir, el tener contacto con gente, el salir de casa, por ejemplo, sentir que me voy a enfermar, ¿sale? Entonces, esta respuesta de lucha-huida que te mencionaba hace un rato, de cuenta que como que se dispara, se descontrola y entonces ya no tenemos un total manejo de nuestras respuestas, es decir, si me tranquilizo, si manejo estos pensamientos que me están surgiendo, estas sensaciones. Entonces, en ese momento la ansiedad ya se vuelve patológica, ¿sale? Porque digamos que se dispara a cada rato esta respuesta de lucha o vida. La ansiedad también se comportará como una alarma. Esto es bien importante porque te decía que la ansiedad nos permite estar vigilantes, nos permite estar activos y pues bueno, ¿no? Yo te decía, imagina que vas en esta calle oscura, pasas por este peligro y una vez que ya estás en una calle con luz o ya estás en tu casa, pues esas sensaciones corporales y esos miedos que te fueron dando en el pensamiento se van calmando, van regresando, digamos, a un estado equilibrado. Pero ¿qué pasa cuando hay una ansiedad patológica? La alarma se mantiene, ¿sí? Es decir, no se regresa a este estado de equilibrio, donde ya pasó el peligro, donde ya estoy a salvo. Entonces, en una ansiedad patológica se mantiene esta alarma. Y yo te pido que te imagines, por ejemplo, qué pasa cuando un foco todo el tiempo está prendido. ¿Sí? Eventualmente ese foco va a llegar a descomponerse, puede llegar a explotar, ¿sí? Deja de servir. Entonces, lo mismo pasa en el organismo con la ansiedad. Como la ansiedad mantiene como una especie de alarma al organismo, ¿sí? Todo el tiempo lo tiene vigilante, pues entonces empieza a haber manifestaciones como insomnio, como pánicos, miedos, el sentir que a lo mejor algo me va a suceder. Entonces, todo el tiempo el organismo está hipervigilante y eventualmente esto lleva a un desgaste muy significativo de la persona, ¿sale? Le empieza a desgastar en su estado de ánimo, les empieza a desgastar en su descanso, en su energía del día, en su contacto social, porque esta alarma todo el tiempo se mantiene. Y si la persona no se atiende de manera correcta, digámoslo de esta forma, lo que sucede es que esta alarma irá aumentando la intensidad, la frecuencia y la duración también. Por eso es muy importante detectar cuando hay un signo de alarma patológica, que ahorita lo vamos a abordar. Bien, esto es bien importante porque mientras la ansiedad desadaptativa tiene una duración limitada en el tiempo, es decir, solo dura mientras la situación de amenaza prevalece. Lo que te ponía ejemplo, voy caminando en la calle y bueno, ahí es donde estoy sintiendo esta ansiedad. Me sudan las manos, me pongo tembloroso, pienso que algo me va a pasar, pero ya cuando estoy en mi casa seguro digo, ay, ya estoy a salvo, ¿no? Entonces, lo que sucede con la ansiedad patológica es que se extiende, ¿sí? Y es una situación que sigue sucediendo, o sea, te decía, no se regresa a este estado de calma. Entonces, podemos sentir esta ansiedad, pero ya es patológica cuando se sigue extendiendo y se va más allá
de la situación que le está generando esa ansiedad. También la ansiedad adaptativa se presenta en episodios poco frecuentes, mientras que la ansiedad patológica se manifiesta en repetidos episodios. Por ejemplo, yo he escuchado algunas personas que acuden a terapia que estos síntomas de ansiedad son repentinos. Y lo que sucede es, bueno, aparentemente son repentinos, pero lo que sucede es que detrás de estos signos de ansiedad hay una serie de pensamientos de miedo, de catástrofe, de amenaza, que hace que estas respuestas se disparen. ¿Sí? Se les llaman pensamientos automáticos. Entonces, estoy generando tantos pensamientos automáticos, estoy pensando tanto en una misma idea como me voy a enfermar, me va a dar COVID, alguien se va a morir, ¿sale? O no voy a poder, voy a fracasar, no me va a salir bien las cosas, voy a entregar mal el trabajo, ¿sale? Estoy repitiéndome tanto una misma idea que estos pensamientos ni siquiera me doy cuenta que ya los tengo. Por eso se le llaman automáticos, porque son poco perceptibles. La persona los genera demasiado rápido y lo que sucede es que el organismo asimila esta amenaza que le estamos mandando desde el pensamiento y lo que hace naturalmente es actuar y por eso se activan los sistemas de alarma de nuestro cuerpo y empezamos a poner algunos síntomas. Bien, ahora quiero darte algunas, bueno, no recomendaciones, vamos a ir más adelante con las recomendaciones, pero más bien quiero darte como algunos foquitos rojos que tú podrías identificar contigo, con tu familia, con algún amigo, ¿sale? Respecto a si está teniendo una ansiedad patológica o un trastorno de ansiedad, que ahorita les voy a explicar muy brevemente en qué consiste. Entonces, vamos a ver que un diagnóstico bajo el CIE-10, que es el manual de enfermedad, el Manual Internacional de Enfermedades, nos da una clasificación acerca de cuándo una persona puede estar sufriendo ansiedad, ¿sale? Primero, puede ser que la esté sufriendo al menos por los últimos 6 meses, que haya una notable preocupación, aprensión a la relación de acontecimientos de la vida diaria, ¿sale? Porque les decía que la ansiedad patológica tiene que ver con somos demasiado aprensivos y generamos todas estas respuestas de lucha y huida ante situaciones de la vida cotidiana, no ante la calle peligrosa que voy caminando, sino ya lo hago aunque esté yo en mi casa, en un cuarto con luz, ¿de acuerdo? Entonces, al menos 4 síntomas que la persona presente de estos que tenemos aquí ya es un foquito rojo, ¿sale? El primero pues tiene que ver con palpitaciones, la frecuencia cardíaca, si hay sudoración, temblores, sacudidas de los miembros, extremidades, si hay sequedad en la boca, dificultad para respirar, que eso es algo muy clásico dentro de las personas que sufren ansiedad, sensación de ahogo, dolor o malestar en la parte del pecho, náusea o malestar abdominal, mareo, inestabilidad, desmayos también, desrealización o despersonalización, es decir, que la persona se sienta fuera de la realidad o que sienta que no es ella, ¿sale? Eso también es clásico en la ansiedad. Perder el control respecto a ideas de muerte, por ejemplo, o respecto a que cree que se puede volver loco. También hay personas que piensan y que no saben que tienen ansiedad, piensan que se están volviendo locas por todo lo que están sintiendo, pero no, ya vimos que es una respuesta del organismo que está desajustada. Igual miedos a morir, sofocos o escalofríos, entumecimiento o hormigueo, tensión, dolores, parestesias, inquietud o dificultad para relajarse, estar todo el tiempo bajo presión también, que sientan un nudo en la garganta, dificultad para tragar, alarma exagerada, sobresalto,
Dificultad para concentrarse, esto también es uno de los síntomas más clásicos dentro de la ansiedad, que las personas tienen dificultad para concentrarse o dicen tener la mente en blanco. Irritabilidad persistente y dificultad para dormir. Eso también puede ser una de las características de la ansiedad, que tengan dificultad para dormir. Entonces, al menos 4 de estos síntomas son una alarma, ¿sale? En un tiempo mayor a 6 meses, ¿sí? Si por lo menos estos últimos 6, y bueno, yo te diría un poco antes, no solo 6 meses, hasta 5 meses, y que lo hayas estado sintiendo permanentemente, ya es un foquito de alarma. Bien, ahora, si tú identificas si tienes alguno de estos síntomas, o te decía no tú, pero puede ser alguien más que sea cercano a ti y les conozcas, ¿cuándo acudir con un especialista? ¿Sí? Creo que en plena pandemia, en plena eh, situación a la que nos hemos enfrentado como sociedad, seguir pensando que acudir a un especialista como es un psicólogo, un médico psiquiatra, pues es algo negativo o hay un prejuicio de por medio, realmente puede mermar demasiado nuestra salud. Creo que si algo nos ha enseñado pues la pandemia no solo es a cuidar de nuestra salud física, sino también a saber que la salud emocional es tan, pero tan vital y tan importante como la física. Entonces, ¿cuándo acudir a un especialista cuando hablamos de este tema de la ansiedad? Primero, la durabilidad, ¿sí? Es decir, cuando ya llevo mucho tiempo tratando de manejar por mí mismo esta situación y hasta ahora no lo he logrado, no lo he conseguido. Entonces es cuando debemos decir, ok, con esto creo que no lo puedo manejar solo y necesito ayuda, ¿sale? La frecuencia, ¿sí? Si la ansiedad te está limitando a convivir con las personas que quieres, te está limitando tu socialización, a veces te hace que te tengas que salir del colegio, que te tengas que salir del trabajo, que no termines una tarea porque te dio algún síntoma de ansiedad, la frecuencia es muy importante. Entonces, si esto es cada vez más frecuente, es necesario que acudas con un especialista. Y también la intensidad, ¿sale? La intensidad tiene que ver con cuánto estos síntomas me permiten o no me permiten seguir con mis labores. ¿Sale? Porque si estoy todo el tiempo con una sensación de ahogo y es tan intensa o una sensación de náuseas y es tan intensa que pues a lo mejor no me va a dejar hacer mis actividades diarias y entonces es como tengo que prever pues acudir a un especialista. Ahora, yo te decía que de no haber una atención oportuna en la ansiedad cuando ya es patológica, puede convertirse en un trastorno de ansiedad. Las personas pueden desarrollar un trastorno de ansiedad. ¿Qué es esto? Son afectaciones en las que la ansiedad ya no desaparece, ¿sí? Y con el tiempo esto puede empeorar. Los síntomas pueden interferir, te decía, en la vida diaria. ¿Sí? A lo mejor la ansiedad me empezó dando en la noche y pues bueno, ya medio me dormí y se me quitó. Pero ¿qué pasa si ahora la ansiedad sigue incrementando y ya no solo me afecta en las noches, en mi sueño, ya también me afecta en el trabajo, ya también me afecta en el colegio, ya también me afecta en mis relaciones de pareja, ya también, ¿sabes? Entonces va cubriendo más esferas en donde limita a la persona a realmente disfrutar de su vida y gozar de una calidad de vida y de salud emocional para estar en convivencia con otros y estar bien consigo mismo. Ahora, aquí te puse algunos tipos de ansiedad, por ejemplo, como pues hay un trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno de ansiedad generalizada tiene que ver con una preocupación exacerbada por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo, la familia, ¿sale? Entonces, la diferencia de una persona, digamos, que es muy preocupona o muy aprensiva, es que en el trastorno de ansiedad generalizada
hay una sobreestimación del pensamiento, ¿no? A lo mejor yo me puedo preocupar porque mi familia se vaya a enfermar de COVID, pero con un trastorno de ansiedad generalizada no solo me preocupo, sino prácticamente mi mente ya me lo está asegurando, ya lo está creyendo, ¿sí? Se dice que cuando hay un trastorno de ansiedad es como si la mente generara y generara cada vez más pensamientos que realmente dañan a la persona. Es como si se creara digo yo, una realidad alternativa porque es una serie de creencias que la persona asume como verdad cuando realmente no lo son. Incluso muchas veces hay pocas probabilidades de que eso suceda. También otro tipo de ansiedad o trastorno de ansiedad son los trastornos de pánico o los típicos que las personas les llaman, ay, me dio un ataque de pánico. Ah, bueno, pues son esos. El ataque de pánico, el trastorno de pánico, son personas que lo sufren de forma repentina, en repetidos momentos y algo que se caracteriza mucho a este trastorno de pánico es el miedo intenso sin haber un peligro aparente, ¿sí? Como les decía que el cuerpo se mantiene en un sistema de alarma constante, entonces digamos que esa alarma ya no está regulada, se está disparando a cada momento como en un trastorno de pánico y entonces lo que sucede es que la persona incluso pueda tener ya una respuesta fisiológica con los síntomas que vimos hace un ratito, sin que realmente haya un miedo real, ¿sí? Puede ser ya hasta automático, porque los mismos pensamientos automáticos se lo están generando. Y bueno, también un tipo de ansiedad son las fobias, ¿no? Como estas fobias de tener un miedo intenso a algo que represente un peligro, como un animal, ¿no? Como el estar en medio de mucha gente, eh, estar frente a un escenario, el dar una charla en frente de muchas personas, por ejemplo, algún objeto en particular o algún animal en particular, un lugar en particular, ¿sale? Entonces son como ansiedad, es una ansiedad generada más a partir de un estímulo. ¿Ok? Bueno, entonces si hasta aquí van teniendo alguna duda o alguna pregunta, pues bueno, pueden irla elaborando y ahorita la resolvemos. Bien, ¿por qué es importante hablar primero de toda esta parte que yo les comentaba de qué es la ansiedad, cómo entendemos la ansiedad? Porque creo que es un tema o un término muy ocupado actualmente. Sí te podría compartir que hay registros por la OMS incluso en donde nos dice que a partir de la pandemia se dispararon más algunos cuadros de ansiedad. Y esto fue la pandemia, ¿no? Porque podríamos hacer esta pregunta. ¿Fue la pandemia quien hizo que ahora las personas estén frecuentemente más sufriendo esta ansiedad patológica, estos trastornos de ansiedad? Y acuérdate que hablábamos de estos tres factores, el biológico, el psicológico y el ambiental. Entonces, la pandemia solo tiene que ver con un factor, que es el ambiental. Tenemos otros dos en los que sí depende muchísimo de la persona, su carácter, temperamento, genética, cómo asimila un problema, cómo es su respuesta ante un problema. Entonces, más que decir, es la pandemia quien ha puesto ansioso a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a las personas adultas, a los adultos mayores, yo te diría, la pandemia es un factor ambiental, más no es un determinante. Tu trabajo te puede estar generando ansiedad, es un factor, no es un determinante. ¿Qué sucede?
que si dejamos de lado estos dos factores que yo te hablé al principio, que es el biológico y el psicológico, pues bueno, no nos responsabilizamos de una parte que tiene que ver más con nosotros. Por eso a veces o no a veces, siempre acudir a una ayuda de un especialista es poder revisar qué recursos tenemos para afrontar estas demandas ambientales, estos miedos ambientales, ¿sale? Y desde esta parte psicológica, este factor psicológico, vamos a poder adquirir mayores herramientas para poder gestionar estos miedos, estas preocupaciones y estas demandas del ambiente. Entonces, yo te diría, la pandemia, el trabajo, los problemas son un factor ambiental que son muy importante, pero hay otro factor muy valioso y muy poderoso que es el factor psicológico, en donde es totalmente tratable. La ansiedad es totalmente tratable. Entonces, te voy a compartir algunas estrategias para el manejo de la ansiedad. Vamos a hablar de esta ansiedad adaptativa, porque al final la ansiedad puede dejar de ser adaptativa y convertirse en patológica, como lo hablamos ahorita, pero creo que si nosotros formamos hábitos, formamos también no solo hábitos en nuestra rutina, sino también hábitos de pensamiento más saludables, podemos prevenir y manejar de mejor forma la ansiedad. Entonces, bueno, algunos que te quiero compartir es conviértete en un experto en la relajación. Y de verdad, todos tenemos no solo el derecho, sino la obligación de relajarnos, ¿sí? Niños, adolescentes, adultos. Yo creo que todos tenemos una demanda del ambiente que nos puede generar estrés, que nos puede generar ansiedad, que nos puede generar miedo. Entonces, necesitamos buscar espacios donde nos podamos relajar. Cada quien lo hace a su mejor forma, ¿no? Algunos dirán con ejercicio, otros dirán con meditación, otros dirán pasando tiempo con mi familia, viendo una película, pero es importante este equilibrio para relajar al organismo. También los hábitos de sueño, los hábitos alimenticios, son muy importantes para el manejo de la ansiedad, ¿no? El ejercicio físico, cuando nuestro cuerpo está sometido más a, ¿cómo decirlo? Pues sí, cuando nuestro cuerpo está sometido al descuido, al estrés, ¿no? Entonces, también lo que sucede es que nuestra mente, nuestros pensamientos se van pues poniendo en sincronía con nuestro cuerpo, ¿no? Y es cuando empiezan algunos síntomas de esta ansiedad como el cansancio, el mareo, la opresión en el pecho. Entonces, por eso es importante hacer un hábito dentro de nuestra alimentación, descanso y ejercicio físico. Conéctate con otras personas y con lo que te agrada hacer. Mantenernos conectados con los demás, es decir, cercanos, es importante para que nosotros realmente podamos gestionar también nuestras emociones, gestionar nuestros estados de ánimo. Recuerden que pues somos seres sociales, por eso es que mucho la sufrimos en la pandemia, porque extrañábamos o extrañamos tal vez todavía el contacto cercano con los demás. Entonces hay muchas formas diferentes de alimentar esta parte emocional para tener una mejor estabilidad mental y es conectándonos con nosotros y con lo que nos agrada hacer, tal vez algún hobby, algún deporte, alguna actividad agradable. También es importante hacer hábitos mentales, les decía, hábitos saludables, como prestar atención a las cosas buenas. Algo que me he encontrado, les decía, como en esta parte clínica con personas que desarrollan ansiedad, es que están hipervigilantes a todo lo malo que les pueda suceder, ¿sí? Y algo que a veces también, por ejemplo, nos hace estar hipervigilantes en el tema pandemia, ¿no? Es estar al pendiente de cuántos contagios y las noticias. Ahora el Facebook, ¿no? Que, o sea, o te enteras, porque el Facebook todo lo sabe, todo lo dice, ¿no? Y entonces
realmente todo el tiempo estamos metiéndole a nuestra mente, estamos contactando con información de catástrofe, información que nos estresa, que nos preocupa. Entonces también es importante prestar atención a las cosas buenas que te pasan, desde cómo te fue en el día, el ver a tus hijos, ver a tu familia, apreciar un día más, ¿no? Son hábitos bastante saludables que nos previenen de una ansiedad patológica. Y bueno, el que sigue es justo lo que te decía, como el dejar de informarte sobre catástrofes, ¿no? Como esta parte de las noticias, el estar muy vigilantes a esto, también personas que, por ejemplo, creen que tienen una enfermedad, se meten a Google y casi casi se diagnostican a sí mismas. De verdad, realmente hacer esto solamente incrementa el que nuestra ansiedad se pueda desbordar y convertirse en desadaptativa en lugar de protegernos. Jerarquiza prioridades, esto también es muy importante. Jerarquizar prioridades te ayudará no solo a pues prevenir estar estresado, que bueno, yo creo que el estrés hoy por hoy es inevitable para niños, adolescentes, adultos y demás, pero jerarquizar prioridades nos ayuda también a tener un pensamiento más organizado. Sí, el decir hacia dónde voy, qué voy a hacer y acuérdate que la ansiedad es una respuesta del organismo por querer salvarse, por querer estar seguro. Entonces, cuando tú jerarquizas tus prioridades, también te pones en un modo seguro, te pones en un modo de acción que va a prevenir que caigas en un estrés. Expresa tus emociones, esto es muy importante. La ansiedad también, lo que sucede es que a veces tenemos temor a decir cómo estamos, el miedo que tenemos. En la consulta me he encontrado con mucha gente que dice, ¿cómo voy a decir mis miedos? ¿Qué van a pensar de mí? Y siempre digo, bueno, pues si es un miedo para ti es totalmente válido y vamos a revisar por qué lo estás teniendo, de dónde está viniendo, cómo te está afectando. Entonces, expresar emociones como angustia, miedo, desagrado, tristeza, es vital para poder también prevenir un estado de ansiedad patológico. Y bueno, por último, aceptar la situación que estamos viviendo, ¿sale? A veces la ansiedad tiene que ver mucho con el sí, y si pasa esto, y si no pasa, y el futuro, ¿sale? La ansiedad tiene a la mente totalmente en el futuro. Entonces, algo que nos ayuda mucho a gestionar una ansiedad adaptativa es mantenernos en el presente, mantenernos en el aquí y en el ahora, con lo que hay, como estamos, como somos y con lo que tenemos. Entonces, la parte de vivir en el aquí y en el ahora nos desconecta del futuro. Y pensar en el futuro no es que sea malo, no es que sea negativo, sino que estar todo el tiempo en el futuro nos lleva a estados ansiosos. Entonces, por eso la recomendación es mantenernos conectados con el presente, por medio, por ejemplo, hay técnicas de meditación, técnicas de respiración, el acudir a psicoterapia también nos ayuda a mantenernos conectados con nosotros mismos. Si tú practicas alguna religión o alguna forma espiritual de conectar contigo, eso también te ayuda muchísimo, como el aceptar cómo estamos desde el aquí, desde el ahora, y que hay muchas cosas que no dependen de nosotros que podamos evitar o cambiar. Entonces, pues, estas son algunas de las estrategias que te comparto. Espero que esta información, que realmente es muy breve, porque hablar de ansiedad es un tema realmente bastante amplio, pero considero que si tú identificas algunos de estos signos, algunas de estas estrategias, que las puedas aplicar en tu vida o buscar ayuda o crear hábitos físicos y mentales más saludables que nos ayuden a tener un mejor estilo de vida. Entonces, pues quedo atenta si hay alguna duda, alguna pregunta para poder pasar a esta parte.
Saludos, mi estimada doctora. ¿Cómo está? ¿Me escucha, doctora? Saludos, doctora. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Muy bien, gracias, doctor Pablo. Gracias por la presentación y por abordar un tema bastante complejo e importante hoy en día. Eh, digo, yo creo que acá la situación más compleja es una pregunta que yo quisiera hacer, ¿no? Eh, la forma de cómo llegar de esto es, yo sé que es una respuesta más personal que no nos va a poder dar, ¿no? Pero cómo poder llevar estos conocimientos y pensamientos día a día, ¿no? Que no se nos olvide. Porque yo soy de estas personas que lee mucho esto, pero de repente se le olvida y de repente llega la ansiedad, ¿no? Y de repente ya estás ansioso y otra vez pensando y de repente no te das cuenta que ya estás en este torbellino de pensamientos nuevamente. Es volver a caer, ¿no? En estos consejos que nos está dando para no perdernos, porque yo estoy de acuerdo que la ansiedad es el problema más grande que hoy vivimos en esta época. Y mejor le cambio la pregunta. ¿Usted qué opina acerca de la ansiedad que crea el celular? Bueno, yo lo ponía ahorita como estas estrategias que estamos hablando, como mantenernos conectados con el presente, mantenernos conectados con el aquí y el ahora. Y si algo que el uso del celular, que yo creo que más de uno puede hacer este hábito o mal hábito, tal vez decirlo, es que pues con el celular estamos constantemente en contacto con, primero, con información que les decía, puede ser de catástrofe, malas noticias y que también pues nos genera un estado vigilante que es muy característico de la ansiedad. Pero también esta ansiedad, y no sé si es a lo que se refiere a la pregunta, como de casi casi estar al pendiente, ver quién me marca, quién no me marca, quién me solicita, quién no me solicita, al final tiene que ver con la necesidad de cubrir una demanda. Sí, acuérdense que decíamos que la ansiedad es una respuesta adaptativa. Entonces, lo que la ansiedad quiere hacer es cubrir todo lo que tiene que hacer, porque nuestro pensamiento ya le mandó un mensaje a bueno, nuestro cerebro, mejor dicho, le está mandando un mensaje a nuestro cuerpo de, ¿sabes qué? Tienes que responder a todas las demandas que el ambiente te está generando. Y si eso implica el celular, ¿no? De que el celular, pues me conectan por el trabajo, me conectan por la escuela de los chicos, me conectan mis hijos, me conecta mi pareja, bla, bla, bla. Entonces, pues es el querer atender un todo. Entonces, justamente esta respuesta de estar hipervigilantes a el celular puede ser por dos motivos, lo concluyo así. La primera que tiene que ver con estar absorbiendo información que aparentemente me dé tranquilidad o me genere pensamientos de catástrofe, y la segunda con responder a las demandas del ambiente y querer cubrir todo, ¿no? Porque a lo mejor hoy por hoy yo creo que a más de uno, pues el celular es la forma en que nos pueden contactar, ¿sí? Es como mantenernos, pues disponibles 24/7 para cualquier persona y para cualquier situación. Entonces, creo que va un poquito más hacia esto, como las demandas que el ambiente, que queremos cubrir en el ambiente. Y es justamente el tema del celular, lo pongo para poner el contexto que la ansiedad va a seguir evolucionando. O sea, vamos a seguir enfrentándonos a nuevos contextos de ansiedad que hoy no sabemos, que hoy no conocemos. Hace 40, 50, 60 años, pues la ansiedad de que estuviera tu pareja, tu trabajo, todo en tu celular no era tan sencillo, ¿no? El poder contactar con todos tus vecinos, con amigos, pues no era tan sencillo. Poder hablar, comunicarte, pues bueno, requerías a lo mejor ir a un teléfono, si es que tenías un teléfono, o mandar una carta quizá. Pero hoy puedes estar conectado desde Canadá, Estados Unidos, China, Francia, etcétera, todos en tiempo real. Y eso te hace mantenerte como despierto todo el tiempo porque vivimos en un mundo ya muy globalizado, ¿no? Muy en contacto, muy conectado. Entonces hay que estar al pendiente de estas nuevas tendencias que nos volverán ansiosos en el futuro. Sí,
Ahora, digo, no por tener esta disponibilidad, como decían, al celular o a cualquier otra situación que nos pueda generar ansiedad, quiere decir que necesariamente vamos a desarrollar un trastorno de ansiedad como lo veíamos ahorita o vamos a desarrollar una ansiedad patológica. ¿Sí? Recuerden que la ansiedad solo nos apoya a cubrir, es una respuesta del organismo que nos apoya a cubrir la demanda que nos está solicitando el ambiente y que puede ser momentánea, ¿sí? O sea, puede ser en ese momento, voy a utilizar esta palabra, que me saque del apuro, que me saque de la prisa para poder cumplir con mi tarea. Pero ya lo decía yo, que una ansiedad prolongada realmente lo que va a mermar pues es pues mis esferas de vida porque me va a mantener hipervigilante incluso de amenazas o de cosas que aparentemente tengo que hacer o necesito hacer y que realmente pues son inexistentes o pues realmente no puedo con todo. Entonces, pues creo que aprender a gestionar esta parte de la ansiedad adaptativa saludable es imprescindible para cuidar nuestra salud. Muy bien, doctora, muchas gracias. Siempre es importante identificar y cuando llegamos a este punto, pues pueden acudir expertas como, pues bueno, la que acaban de observar, escuchar y que esperamos siga compartiendo siempre con nosotros, doctora. Siempre es un gusto poder escucharla, platicar, convivir. La doctora ha sido parte de un grupo de capacitaciones respecto a todos estos temas que tienen que ver con su profesión y que en efecto tienen que ver mucho con la salud mental, ¿no? Entonces hay que seguir cuidando estos aspectos y espero que siga acudiendo con nosotros para seguir compartiendo nuestro conocimiento. Claro que sí, doctor Pablo. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, esperando a toda la comunidad BUPEC porque esta información que hoy compartimos realmente sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias, doctora Mariela. Que tenga una excelente tarde. Los contactos ya los tienen y si no, estarán apareciendo posteriormente en nuestras redes. Denos un like, también sigan a la doctora en sus redes. Seguramente van a estar obteniendo muy bonita información. Y pues si requieren también de su profesión y de su atención, adelante. Yo sé que van a estar en muy buenas manos. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego y que tengan una excelente tarde.